el proceso de privatización de empresas públicas, se ha visto desencadenado de manera consistente en las distintas economías mundiales, México no ha sido la excepción. Como simple ejemplo, recordemos el sinnúmero de empresas creadas en el período que va de 1940 a 1956, donde la industria de México creció con gran rapidez. Posteriormente, con el modelo de crecimiento hacia adentro, 1956-1970, la industria y sociedad mexicana se veían sustentadas por lo que sus empresas fabricaban. Pero es a partir de esta fecha que los siguientes presidentes de la República comenzarán a privatizar las empresas que antes eran del dominio del Estado, como parte de un cambio en la política económica. México es el segundo país privatizador de América Latina. Según un estudio del Banco Mundial, en la década de los 90 el gobierno transfirió a particulares activos por 31.458 millones de dólares, representando el 20,4% de la venta total de empresas propiedad del Estado en Latinoamérica. El informe del Banco Mundial indica que entre 1990 y 1998 las privatizaciones de empresas públicas en México alcanzaron un montante apenas inferior al saldo de la deuda externa del país en 1998. México planea privatizar bienes en aeropuertos, ferrocarriles y energía, industria petrolera y sector eléctrico. Uno de los primeros fenómenos subsiguientes a la disolución de la URSS fue la ola de privatizaciones que se extendió por todo el planeta a una velocidad realmente asombrosa. Las motivaciones que empujaron la oleada privatizadora tampoco fueron las mismas en todas partes. En los países que venían de regímenes comunistas, la privatización fue vista como un modo rápido de volver a esquemas de propiedad privada y de libre participación en la vida pública. En los países altamente desarrollados, las administraciones públicas no pudieron resistir la presión y el lobby de las grandes corporaciones transnacionales que, por un lado exigían mayor participación y, por el otro, presionaban para el establecimiento de presupuestos estatales más bajos y, sobre todo, una menor carga impositiva a fin de garantizar un mayor margen de beneficios. Por último, en los países escasamente desarrollados y no desarrollados el factor de las grandes deudas externas fue quizás el más determinante, aunque también cabe apuntar la urgente necesidad de lograr niveles de producción y servicios adecuados para cuyo financiamiento no se contaba con recursos locales o cuyos fondos se habían evaporado en medio de corrupciones generalizadas. El saldo final de la oleada de privatizaciones es negativo. En la enorme mayoría de los países, al precio de algunas ventajas parciales, lo único que se ha logrado es un desmejoramiento general del conjunto. Hoy, después de las privatizaciones, hay más desocupación, más pauperización, más inseguridad y más incertidumbre en cuanto al futuro. Lo que la ola de privatizaciones sí produjo en muchos casos, fue simplemente el gatopardismo de privatizar para que nada cambie o, al menos, privatizar para que solamente muy pocas cosas cambien. En México, 37 hombres de negocios que antes de las privatizaciones ya poseían fortunas por un valor de alrededor de un 25% del PBI terminaron siendo los compradores de casi 1000 empresas privatizadas. Latinoamérica ha abrazado los programas de privatización con mucho entusiasmo y existen evidencias que sugieren que ha habido un decremento de la intervención del Estado en la economía. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, los países de América Latina captaron 154.225 millones de dólares por privatizaciones entre el 90 y el 98. Según la OCDE, el proceso de privatización mundial tuvo un valor de 145.000 millones de dólares durante 1999, el 10% más que el año anterior. A pesar de que en los últimos años han declinado las transacciones de privatizaciones en el mundo, América Latina y el Caribe captaron el 77% de los ingresos mundiales por privatizaciones en 1998. En 1999, en la región latinoamericana, las privatizaciones fueron inferiores a los planes establecidos. El país más privatizador de América Latina ha sido Brasil, con un total de 72.000 millones de dólares. En la mayoría de los países de América Latina, se observa que los procesos de privatización siguen el siguiente orden. Las empresas de carácter comercial suelen ser las primeras en privatizarse. Las segundas, las empresas de infraestructura que se han mantenido como monopolios o cuasi monopolios naturales, tales como telecomunicaciones, electricidad, agua y carreteras. La última fase de los procesos de privatización se refiere al sector social tales como seguridad social, educación, incluyendo los fondos de pensiones. En cuanto a los resultados de las privatizaciones en América Latina, podemos destacar lo siguiente.
El desarrollo de los mercados de capitales en la mayoría de los países es aún insuficiente y la privatización no ha sido un incentivo suficientemente poderoso en este campo. El desarrollo del sector privado en general es diferente según se trate de países donde el sector privado juega un papel determinante o de un país donde ese sector es aún incipiente. La participación de los trabajadores es un objetivo cada vez más importante pero aún poco concretado. En relación al empleo hay evidencias de que, en casos de despidos masivos a raíz de una privatización, el empleo se recupera en un plazo determinado como consecuencia de la inversión y de la expansión de la empresa. ¿Por qué el desarrollo de las privatizaciones, en los años 70, y por qué después se convirtieron en un fenómeno mundial, en los 80? La razón fundamental es que la gente empezó a pensar que el gobierno simplemente se había vuelto demasiado grande, burocrático e ineficiente.